Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les quiero felicitar y otorgarle un buen deseo en este nuevo ciclo escolar con este cambio, en esta contingencia que estamos presentando a partir del mes de marzo. Y pues que yo sé que no es fácil, pero oramos en verdad en general por todos los padres, y en especial por las mamás que están ayudando a los hijos y por todos los niños en esta nueva manera de estudiar, en esta nueva etapa, y para aquellos que les es más difícil. Hoy vamos a tener un tema en la cual lo vamos a hacer en varias partes también, porque quiero hablar en cuanto a la sociedad, en un tema muy importante que es la sujeción. En Efesios capítulo 5 hay un versículo que nos dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Nuestro tema se llama someteos unos a otros. Para que esta sociedad marche exitosamente en nuestra generación actual, debemos considerar el concepto de la sumisión. Pero esa sumisión tiene que ser a las autoridades establecidas por Dios. Para que la sociedad humana funcione adecuadamente, necesitamos un orden. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los Corintios, que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, para que esta sociedad humana funcione adecuadamente, necesitamos tener un orden. Necesita haber un orden. Para que haya orden, tiene que haber personas en autoridad y otros que se sometan voluntariamente a esas autoridades establecidas. De lo contrario, este mundo y sociedad se vuelve un caos o un desorden. Cada uno hace en esta sociedad que estamos viviendo lo que bien le parece, en sus gustos, en sus deseos. Algunos dicen que esto es libertad, pero en verdad esto es libertinaje, o también llamado anarquía. En este mundo, lo que prevalece cada día es la falta de respeto en los hogares, es la falta de respeto y sometimiento en las iglesias, es la falta de respeto y sometimiento de los alumnos a los maestros, en el trabajo también y en toda la sociedad en general. Pero en muchas ocasiones no hay el sometimiento a quien Dios les ha concedido o les ha conferido que lo ejerzan. ¿Por qué? Porque han abusado ejerciéndola de una forma egoísta, tiránica e irracional. Pero aún en eso no elimina el deber que tenemos de someternos en esta sociedad humana. Pero hago una pregunta: ¿cuál es el patrón diseñado por Dios? En el versículo 21, recuerden que el apóstol Pablo nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En este versículo está la base para que los versículos que veremos del 22 hasta el capítulo 6 y el versículo 9, donde vamos a ver en la clase que viene el sometimiento, la sujeción dentro del hogar, con el esposo, la esposa, con los hijos, a los padres, con el patrón, al trabajador y viceversa. Por eso, en este versículo 21 podemos encontrar, o está la base para que lo demás sea entendido, aprendido y obedecido. Pero, ¿en qué consiste la verdadera sumisión bíblica que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a partir del versículo 21? Quiero decirles que a muchas personas nos cuesta el sujetarnos o el someternos, porque esto lo asociamos con la idea de debilidad o esta idea de inferioridad. Tiene un concepto bajo de sí mismo esta palabra para nosotros. Pero la verdadera sumisión no tiene nada que ver con la debilidad de carácter, no tiene nada que ver con la esclavitud, pero tampoco tiene nada que ver con la inferioridad.
La palabra de Dios, las escrituras nos enseñan que todos somos dignos. ¿Por qué todos somos dignos? Porque todos fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Y todos somos iguales en naturaleza porque compartimos la misma humanidad. Por eso, este problema que hay dentro de la sociedad de sujetarnos ha sido un problema antiguamente también en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo en este versículo 21, cuando habla de someternos unos a otros, aquí el apóstol está usando este versículo y lo está enseñando a la iglesia porque Pablo lo toma y lo sustrae hablando de este versículo, y esta palabra someteos o el sometimiento, la sujeción, someteos unos a otros. Pablo usa esta palabra someteos como un término, o es un término militar que la gente entendía en aquellos tiempos. Y este término lleva la idea de subordinarse, lleva la idea de colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. El concepto de sumisión entonces presupone el reconocimiento de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de esa esfera de su liderazgo deben de someterse a dicha autoridad. Por eso es muy importante entender que la palabra someterse no habla de debilidad, habla de jerarquía, habla de sumisión. Por eso no quiere decir que el sometimiento o el que se somete es alguien menos inteligente, es alguien inferior a quien se está sometiendo, o es alguien menos espiritual. Por ejemplo, un soldado raso puede ser tan capaz como el sargento, o aún puede ser hasta más inteligente que su sargento, pero él tiene que respetar las estrellas, tiene que respetar el grado de autoridad. Esto es el concepto que el apóstol Pablo está manejando. Y para entender rápidamente esto, el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 13, el apóstol dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El apóstol Pablo ahí también en 1 Corintios, en el capítulo 11, podemos ver este último pasaje. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces aquí vemos también un rango de autoridad, ¿verdad? Dios, Cristo, el varón, la mujer y desde luego los hijos. Está hablando de respetar los grados de autoridad. Nada, quiero terminar diciéndoles que nada funciona si no se toma en cuenta la línea de autoridad. Para que nuestro hogar funcione, para que la iglesia funcione, para que esta sociedad funcione, para que allí donde usted desempeña un trabajo funcione o desempeña el liderazgo de patrón, quiero decirle que no va a funcionar nada en este mundo, en esta vida, en esta sociedad, en nuestro hogar y todo lo que mencioné en nuestra iglesia si no se toma en cuenta la línea de autoridad. Y quiero decirle, ¿quiénes deben de someterse? Lo veremos en la próxima enseñanza. Dios le bendiga. Hasta la próxima.